Por igual más, todos sumamos. Bueno, bienvenidos. Llegó el día del webinar del modelo de comunicación y reconocimiento legítimo de la discapacidad, ¿sí? Bueno, mi nombre es Ana Argento Nasser, yo soy comunicadora social, estoy especializada en discapacidad con más de 15 años de trabajo en el campo y soy coordinadora general de la Fundación Por Igual Más. Le doy la palabra a mi compañero y amigo Juan Pablo Vega para que se presente y seguimos. Buenas tardes, muchas gracias por su participación. Mi nombre es Juan Pablo Vega, soy licenciado y profe de psicología y consultor en la accesibilidad, en la inclusión social, laboral. Así que un placer compartir. Exacto. Bueno, y vamos a pasar a contar muy brevemente qué es la Fundación Por Igual Más para aquellos que es la primera vez que se están sumando a algo que estamos dando desde la Fundación, ¿sí? Bueno, Por Igual Más es una fundación sin fines de lucro que nació en Córdoba en el año 2014, ¿sí? En febrero, así que estamos casi por los 9 años ya, en febrero del próximo año, y que reúne a 70 personas, somos un poquito más de 70 ya, en distintas provincias de Argentina, trabajando por el reconocimiento de las personas con discapacidad, ¿sí? Al comienzo nacimos como la primera red social accesible de Latinoamérica, era como muy importante toda esta parte de la comunicación y de las redes, y a lo largo del tiempo, en todos estos casi 9 años, bueno, hemos ido desarrollando distintos proyectos, programas. Hoy por igual más, tiene 5 programas, uno de comunicación, otro de educación, otro de empleo, otro de accesibilidad y el último de desarrollo comunitario, ¿sí? Y siempre nuestro compromiso busca acompañar tanto a las personas con discapacidad, a sus familias y al entorno. Y el propósito que tiene Por Igual Más es promover el reconocimiento de las personas con discapacidad a través de 3 estrategias, ¿sí? Por un lado, empoderar. En esto nosotros, todos los programas y los proyectos buscan el acompañamiento integral de la persona con discapacidad. En eso es tratar de abordar todas las dimensiones, inclusive la espiritual. Accesibilizar, ¿sí? En esto vemos a la accesibilidad en sentido amplio, ¿sí? La accesibilidad física, la accesibilidad web, virtual, en la comunicación. Entonces abordamos eso y también buscando que esto sea abordado por las personas y también por las organizaciones, ¿no? Acompañar procesos de accesibilización en las organizaciones también. Y por otro lado, incidir públicamente. Y esto lo hacemos siempre con otros, ¿no? Nuestro enfoque es multisectorial, sectorial, multiactoral, buscando relacionarnos con empresas, con el Estado, con otras ONGs, ¿no? Y ahí poder trabajar en conjunto para el reconocimiento de las personas con discapacidad. Así que bueno, un poco de lo que es Por Igual Más, pueden entrar en la página en www.porigualmas.org o seguirnos en las redes sociales @porigualmas. Y ahora sí, querido Juanpi, vamos a ir a las preguntas que tenemos en pantalla para poder abrir un poco el diálogo con aquellos que están aquí participando con nosotros. Así que te dejo la palabra a vos. Perfecto. Bueno, la idea es que empecemos a dialogar un poquito con una reflexión que nos resulta muy importante, ya que estas preguntas se hacen poco en estos espacios, eh, que tienen que ver con las personas con discapacidad, y realmente sentimos que es algo que va un poquito más allá, ¿no es cierto? Que esta reflexión, si muchas personas que nos dedicamos al ámbito educativo y al ámbito laboral las hiciéramos, me parece que se abrirían otras puertas más que ventanas, ¿no? Entonces, estas preguntas son dos, pero dos en una, porque la idea es un camino de ida y de vuelta y de pronto termina siendo parte de lo mismo, sí, pero la hacemos en dos partes porque es importante ver cómo se mira de un lado y del otro lado, qué pasa del otro lado, ¿no? Del mostrador, diríamos, ¿no? Entonces, eh, por un lado, ¿cómo ven, cómo piensan ustedes que ven, ¿sí? La sociedad que ve
la sociedad en general, donde estamos incluidos, incluidas, ¿cómo ve la sociedad a las personas con discapacidad? O sea, ¿qué creencias tienen? ¿Qué opinan? ¿Qué pensamientos se le vienen a la mente? ¿Qué acciones? Bueno, eso por un lado. ¿Cómo ve la sociedad a las personas con discapacidad? Y por el otro, ¿qué creemos? ¿Qué creen ustedes que necesitan las personas con discapacidad para participar activamente en la sociedad? O sea, no en parte, sino totalmente, para participar activamente, de forma responsable, de forma plena, activa, etcétera. ¿Sí? Si alguien se anima a participar, pueden hacerlo a través del chat o abriendo micrófono para que hablemos un poquito de esto. En esto animarlos, que es para romper el hielo bueno, y también entender un poco qué es lo que vamos comprendiendo de esto, ¿no? Entre todos. Hola, hola, hola. Buenas, Alejandro. Hola, ¿cómo estás? Bueno, Muy yo te bien. voy a hablar de mi punto de vista de que fui maestro de grado y ahora que soy vicedirector de una institución educativa, la misma. Eh, la sociedad trata de que la discapacidad no me compete a mí, es del otro. No incluye a la familia no quiere ver que el niño tiene una discapacidad o la niña tiene una discapacidad, ya sea sensorio motriz o motriz. Directamente no me corresponde a mí, le corresponde al maestro trabajar con él, trabajar en sus estados y que todo compete hacia el maestro. Lamentablemente, la familia no cree la salita de 4, salita de 5 y el primer grado, donde yo tengo más experiencia por mi trabajo, la articulación, cuando vos empezás a decirme, bueno, pero mira, el nene no camina, el nene tiene una manita torcida, tiene el piecito torcido. ¿Te fijaste? ¿Fuiste al pediatra? Bueno, todo eso en el tiempo nos van dando como las escuelas inclusivas. Nosotros en Entre Ríos tenemos una resolución, la 3750/21, donde ahora está el niño incluido y tienen lo que es actas de acuerdo, PPI, el mativo, pero se trabaja en un proyecto coordinado con la familia, un proyecto con el gabinete, un proyecto que se llama PPI, y todo eso el niño incluye para que tenga una trayectoria plena. Parado al siglo XXI, y viendo otras alternativas de otros colegas y en otras capacitaciones de Infod que he compartido sobre esta temática, nos ha dado cuenta que hoy podemos decir que el niño con capacidades diferentes está en proceso de inclusión. Eso es lo que yo puedo opinar y decir desde mi punto de vista pedagógico, didáctico y como maestro y como vicedirector en la actualidad. Bien, y del otro lado del mostrador, Alejandro, ¿qué necesitamos las personas con discapacidad para participar en la sociedad? ¿Qué piensas? Yo siempre digo que hay algo que siempre nos definen y que nos vienen hablando siempre de la normalidad. ¿Qué me define la normalidad? Muchos padres dicen, este niño es normal y el que está al lado es anormal. Porque ese chico anormal debe estar dentro de la institución educativa con mi hijo, con mi hija. Como somos escuelas inclusivas, nosotros trabajamos todas esas expectativas y vemos que el niño y la niña debe estar incluidos. No debería ser una escuela para chicos normales y chicos con discapacidades, sino que la escuela educamos para la diversidad y la escuela debe incluir, no separar por sectores o porque tiene una discapacidad o una problemática diferente que debemos trabajar, porque todos vivimos en sociedad y todos debemos incluir, no excluir, porque si no pasamos a la discriminación e intolerancia. Esa es la propuesta y la visión que yo tengo en la actualidad. No sé si respondí Para vos, a la situación. la participación Sí. de procesos de inclusión, sobre todo en tempranas edades, ya contribuiría positivamente a que la persona pueda incluirse en la sociedad en general después. Yo creo que desde la gestación, de trabajar desde el vientre materno con la familia, porque hay casos conocidos de amigas y amistades que, no, el niño va a nacer con discapacidad. Ah, bueno, entonces no quiero, no estoy capacitada para. Y no es eso. Nosotros, los niños y las niñas y los jóvenes y los adultos tienen su derecho
y creo que debemos respetarles sus derechos y debemos incluirlos dentro, lo que es la salud, la educación, la parte también recreativa, porque son seres humanos igual que nosotros, con ventajas y desventajas que hay que saberlas trabajar juntos, porque solo no podemos. Muchas gracias. Gracias Alejandro. Y para ir cerrando un No, gracias poquito, a ustedes. Sí. para, ¿Sabés qué, Juanpi? Perdón que te sí, interrumpa. Gabriela Rojas levantó la mano. Si querés la escuchamos y ya sí vamos a la otra parte para el tiempo. sí, Y cómo por las no. dudas digo que en el chat Gloria pone, coincido con el colega, también soy de Entre Ríos. Gracias, Gloria. Muy Bueno, ahí bien. te escuchamos, Gracias Gabriela. Gloria, gracias Alejandro. Adelante Gaby. Bueno, buenas tardes. Yo soy enfermera y varias veces he tenido pacientes particulares haciendo tareas de acompañamiento terapéutico más que en enfermería con personas con discapacidad. He encontrado dos criterios de acuerdo a mi experiencia. Una es que coincido totalmente con Alejandro, esto de que por qué hay escuelas especiales, como le llaman aquí en San Juan, como si fuera un mundo aparte, una escuela aparte, ¿no? Y por otro lado queremos incluir, entonces o sea, es contradictorio a su vez desde el sistema, ¿no? Por suerte las cosas van evolucionando y se están incluyendo y haciendo parte de todo una educación como en sí, ¿no? Distintos tipos de educación en distintos tipos de escuelas, ¿sí? Por un lado eso. Y por otro, he notado que también los padres se sobrecargan las terapias y todo eso, creyendo de que si lo hacen ellos, pueden encontrar un mejor impacto evolutivo en su hijo. Y yo entiendo que delegar ese acompañamiento al niño, al adulto joven, porque también hablamos de adultos jóvenes, de adolescentes, tiene mayores beneficios. Por ejemplo, me tocó asistir a un caso de un chico de 25 años, había fallecido su papá, que es quien lo había llevado a todas las terapias durante su niñez, y en la etapa del duelo el niño hizo un retroceso importante. Entonces, yo lo que entiendo es que qué importante es la educación en la familia, como no sé quién dijo, Ramiro, me parece, esto desde que el momento de que los padres reciben el diagnóstico, poder hacer una educación sobre eso temprana, para que así trabajando el acompañamiento, ir delegando, que los padres se vayan familiarizando también con las nuevas patologías. Creo que en eso también falta mucha educación temprana a la familia, porque después sucede algo eventual, así como el fallecimiento de esa persona que era el compañero o compañera del paciente, y retrocedemos años luz. Es increíble el retroceso que se le provoca, eh, obviamente desde el desconocimiento, ¿no? Muchas gracias, Bueno, ese es mi Gabriela. aporte. Ahí, Juanpi, si querés hacer el cierre para darme paso a lo del video, te cedo la palabra. Excelente, me parece importante lo que han dicho. Por un lado, las personas con discapacidad, cómo somos vistas, ¿no? Como una carga, como una mochila, y esa pelota muchas veces se la van pasando de unos a otros, de unas a otras, ¿no? Cuando en realidad, desde la perspectiva que fuimos viendo, desde el paradigma de la inclusión, que después vamos a ver que hay otra propuesta, pero hasta donde sabemos, la inclusión lo que haría es que si se da, sobre todo desde edades tempranas, en todos los aspectos, la persona con discapacidad puede terminar participando activamente en la sociedad, que es donde apuntaba la pregunta 2. Así es. Bueno, bárbaro. Para los que se van sumando, bienvenidos, bienvenidas. Estábamos compartiendo dos preguntas, ¿sí? Que es cómo ve la sociedad a las personas con discapacidad y qué creemos que necesitan las personas con discapacidad para participar activamente en la sociedad. Y ahora la propuesta es poder entre todos comprender que todo esto que ha ido saliendo a lo largo de la historia ha sido analizado por distintas personas, distintas organizaciones, etcétera, para comprender la discapacidad, ¿sí? Y eso se transformó en modelos.
Y los modelos de la discapacidad, hoy por hoy, que ya vamos a profundizar, pero están vigentes todos, ¿sí? Nos van dando a comprender a nosotros mismos e interpelando en qué modelo estoy, ¿no? En qué modelo me vinculo con las personas con discapacidad. No sé, pienso en Alejandro, que estás en un colegio como vicedirector. Bueno, ¿qué modelos estar circulando en mi escuela, ¿no? Y así cada uno. Así que lo que vamos a hacer es compartir este video. Es un video que está también en lengua de señas, subtitulado. Y después del video hay una propuesta, ¿sí? Yo les pido, por favor, que me digan si se está escuchando bien. La discapacidad ha sido entendida a lo Perfecto. largo de la historia de diferentes formas. Estas concepciones derivaron en prácticas concretas que en la actualidad conviven de manera híbrida. Diversos autores construyeron modelos para explicar los paradigmas en torno a la discapacidad. Si bien los modelos serán presentados de forma cronológica según fueron dándose en el tiempo, hoy todos los modelos de discapacidad están vigentes y se interrelacionan. Empezaremos por el primer modelo, llamado modelo demonológico o modelo de la prescindencia. La palabra clave que identifica este modelo es segregación. Atribuye a la discapacidad causas religiosas. Construido en la antigüedad y el medioevo, postulaba que es un castigo divino tener discapacidad. Las personas nacían con discapacidad o la adquirían debido a pecados familiares. Se consideraba que las personas con discapacidad no contribuían a las necesidades de la sociedad, por lo que eran consideradas anormales y segregadas. La persona con discapacidad estaba sometida a una dependencia absoluta. Era sujeto de caridad de políticas asistencialistas y eugenésicas. El modelo demonológico o modelo de la prescindencia asegura que la persona padece una discapacidad, que sufre una discapacidad. Los términos y expresiones que rondan el discurso sobre la discapacidad dentro de este modelo son minusválidos, subnormales, pobrecitos, victimación y pasividad. Tomémonos un minuto. ¿Qué sentido tienen estas palabras? Minusválido significa con menos valor y subnormal por debajo de lo normal. Nos cabe preguntar, ¿qué es normal? Modelo médico rehabilitador. La palabra clave de este modelo es la integración. Propone que las personas con discapacidad se incorporen en la sociedad, es decir, salgan de la segregación, pero deben hacerlo bajo los parámetros normalizadores que la sociedad diseñó y que no son flexibles. El modelo médico rehabilitador surgió aproximadamente en los años 60 del siglo XX. Atribuye causa científica a la discapacidad, la entiende como una enfermedad que hay que curar. Hace mucho énfasis en el concepto de déficit y la persona queda invisibilizada detrás de su diagnóstico médico. Este modelo define la discapacidad como toda restricción o ausencia debida a una deficiencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano. Dentro de este modelo rige la CIDDM, la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías, la cual nomencla quienes tienen discapacidad, de qué tipo, qué categoría, entre otras características. En este modelo, las políticas de normalización son centrales. Propone que las personas con discapacidad sean rehabilitadas para eliminar lo que considera como anormal. Algunos términos que corresponden al modelo médico rehabilitador son capacidades especiales y capacidades diferentes. Detengámonos un segundo a pensar qué sentido tienen estas palabras. Expresiones de este tipo son eufemismos, es decir,
que buscan de alguna forma nombrar la discapacidad sin nombrarla, como si la discapacidad fuese negativa. La mayoría de las personas con discapacidad dicen no sentirse cómodas con estos términos porque todos tenemos capacidades especiales o diferentes que nos hacen únicos y únicas. Por ello, cada persona es única e irrepetible. Muchas veces se considera a las personas con discapacidad como con capacidades diferentes, capacidades especiales. Nosotros consideramos que todas las personas somos diferentes, podemos tener algo de especial. Y lo que decimos es que especiales son las pizzas. Una campaña donde se relaciona con otra que se llama resignificar los límites. Cada uno puede tener un talento, cada uno puede tener una potencialidad, cada uno puede tener una capacidad que lo distingue, pero en tanto persona, alguien como persona, no por poseer o no poseer una discapacidad, básicamente. Modelo social. La palabra clave de este modelo es la inclusión, basada en la propuesta de que las personas con discapacidad se incorporen a la sociedad siempre y cuando se hayan eliminado las barreras. Es decir, supone un paso más allá de la integración porque implica la accesibilidad. El modelo social establece que las causas de discapacidad son sociales. Entiende a la discapacidad como una construcción social. Este modelo establece que la discapacidad no está en la persona, sino que está en las barreras que la sociedad construyó. El modelo social, además, realza los derechos de las personas con discapacidad y pone énfasis en que quien tiene que cambiar es la sociedad y no la persona. Identificamos dos etapas de este modelo. Etapa 1, desde el 1980 hasta el 2005. Fue construido por el sociólogo inglés Michael Oliver a inicios de los años 80, a partir de los aportes y la influencia de activistas en situación de discapacidad y sus organizaciones, Movimiento de Vida Independiente y otros. Denuncian una opresión social y un fracaso de la sociedad al adaptarse a las personas con discapacidad. Etapa 2, de 2006 en adelante. Comienza cuando nace la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2006. Esta convención establece aportes fundamentales para eliminar barreras y ampliar las oportunidades para las personas con discapacidad, tales como el diseño universal. Propone nuevas formas de pensar espacios como la educación y muchos otros, en un sentido más accesible para todos. Además, reconoce a las personas con discapacidad como personas con derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Reflexionemos un poco. Con la convención surge el modo legitimado de nombrar a quienes tienen una discapacidad, personas con discapacidad, anteponiendo siempre el persona, es decir, sujeto de derecho, y el con implica la discapacidad, es decir, una característica más, pero que no la define. La persona tiene una discapacidad, tiene determinada estatura, tiene tantos años, etc. Muchos aportes de este modelo siguen vigentes y han marcado el camino para la igualdad de oportunidades. Las preguntas que surgen como crítica a este modelo son: ¿es real que la discapacidad solo está en las barreras sociales? ¿Qué pasa con las discapacidades que tienen las personas en su interacción con estas barreras? Como una de las respuestas a estos interrogantes, surge el siguiente modelo. Modelo biopsicosocial. Las dos palabras claves que identifican este modelo son funcionamiento y participación. El modelo biopsicosocial combina el modelo médico y el modelo social. Reconoce que hay barreras en el entorno, pero también hay limitaciones en la persona para poder participar de la vida en sociedad. La discapacidad es explicada por este modelo como la resultante de la interacción entre un individuo con deficiencias y los factores ambientales que constituyen el ambiente físico, social y actitudinal en el que una persona vive y conduce su vida. Factores externos al individuo, es decir, que indican los aspectos negativos de esa interacción. Así, la discapacidad es entendida como un término genérico que incluye las deficiencias en las funciones y estructuras corporales
las limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación. Los factores ambientales ejercen una influencia positiva o negativa en el nivel y extensión del funcionamiento de las personas. Se configurarán en barreras cuando a través de su ausencia o presencia limitan el funcionamiento y generan discapacidad, o en facilitadores, y al contrario, mejoran el funcionamiento de una persona y reducen la discapacidad. Organización Mundial de la Salud, OMS 2001. Dentro de este modelo, en el año 2001, la CIDDM cambia su nombre por CIF, Clasificación Internacional de Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud. Establece otros modos de ver la discapacidad en las participaciones de la persona para poder hacer o no una actividad. En este marco surge el Certificado Único de Discapacidad. Tomémonos un minuto. Si bien este modelo aporta elementos interesantes como la combinación de factores ambientales y las condiciones de salud, en su implementación queda más arraigado a un modelo médico, tomando sus términos, mirando más la nomenclatura y haciendo más énfasis en el déficit de la persona que en las capacidades propias. Modelo de la diversidad. Una expresión clave de este modelo es diversidad funcional. Basado en los postulados del movimiento de vida independiente, surge a finales del año 2005 en España por Javier Romanach y Manuel Lobato. En 2006, Romanach junto a Agustina Palacios lo retoman y actualizan. El modelo de la diversidad critica el modelo social por caer en ciertas actitudes paternalistas que involuntariamente anulan la autonomía moral. El modelo de la diversidad articula la bioética y los fundamentos de los derechos humanos como herramientas para alcanzar un cambio social profundo y necesario para la plena igualdad de oportunidades y la no discriminación de la población en situación de discapacidad. También manifiesta que la sociedad está formada por individuos diferentes pero iguales en dignidad, por lo que ser diverso es constitutivo de los seres humanos. El modelo de la diversidad se pregunta, ¿qué es normal? ¿Y por qué seguimos usando los términos normales y anormales? El término que este modelo propone para referirse a la discapacidad es el de diversidad funcional. Se refieren a personas con cuerpos u órganos que funcionan de manera diferente a la mayoría estadística de la sociedad y que por motivo de esa diferencia realizan las tareas habituales de maneras diferentes a las convencionales. Por ejemplo, todos nos trasladamos a algunos usando los pies, otros usando silla de ruedas. Afirma que las personas con diversidad funcional son discriminadas, a su vez, por su condición biológica, por su corporeidad diferente a la de la mayor parte de la población, que no les permite realizar las mismas funciones de igual manera que esa mayoría. Otros aportes de este modelo es que distingue entre dignidad intrínseca e igual valor de todos los seres humanos por el simple hecho de serlo, valor de la vida humana, y extrínseca, todos los seres humanos tienen los mismos derechos, reconocimiento y garantía de derechos, posibilidad de ejercicio. El modelo de la diversidad también propone una crítica a la idea del pensamiento humanista, de dignidad ligada al sujeto capacitismo, donde la autonomía física y moral eran interdependientes. Detengámonos a pensarlo. Si bien este modelo es muy interesante en su propuesta global, existe cierta confusión en el término propuesto para nombrar a las personas con discapacidad. Por un lado, porque el modo correcto, según sus postulados, debería ser funcionalidad diversa, más que diversidad funcional. Por otro lado, el término legitimado por la Convención es persona con discapacidad. Entonces, seguir buscando modos de nombrar la discapacidad da lugar a pensar que se concibe como negativo el término, cuando el gran desafío es resignificarlo. Es decir, el giro lingüístico debería hacerse no construyendo nuevos nombres, sino resignificando el existente con otras connotaciones. También nos preguntamos, ¿el empoderamiento solo está ligado a los derechos? ¿Qué pasa con las responsabilidades?
¿Qué rol tiene el Estado en relación a la discapacidad? Y cómo, dentro de la diversidad, que es parte de la sociedad, podemos distinguir a las personas con discapacidad para las políticas de Estado y el cumplimiento de los derechos y de sus deberes. Como respuesta a estos interrogantes, surge el modelo de la comunicación y del conocimiento legítimo de la discapacidad. La palabra clave de este modelo es el reconocimiento. Este modelo surge en 2014, propuesto por Ana Argento Nasser, cofundadora de la Fundación Por Igual Más, y se ha ido actualizando a lo largo del tiempo con aporte de miembros de esta fundación. La Fundación Por Igual Más trabaja brindando herramientas comunicacionales para la inclusión de las personas con discapacidad. Hacemos videos, hacemos spots de concientización en lo que es derechos de las personas con discapacidad, y lo que nos diferencia es que toda producción que hacemos lo hacemos desde la voz de la persona. Fundamentalmente, propone un cambio de paradigma, pasar de la inclusión al reconocimiento legítimo, afirmando que las personas con discapacidad son parte de la sociedad, es decir, están entre la sociedad. Entonces, más que incluirlas, hay que reconocerlas. El modelo se sustenta en la interrelación de sus tres categorías: reconocimiento, distancia y vulnerabilidad, con tres ejes: persona, sociedad y Estado. Entre sus postulados, realza el lenguaje como constructor de realidades, reivindica la voz de las personas con discapacidad, entiende el empoderamiento relacionado a los derechos y deberes, sugiere hablar de vulnerabilidades sociales, problematiza la distancia entre los tres ejes y destaca el rol del Estado. Cuando comprendamos el valor del reconocimiento, podremos lograr una plena convivencia, donde entre todos sumemos en el entre de la sociedad. Muy bien, estamos parando ahí el video y pongo lo que está en pantalla, les vamos contando mientras. Bueno, algunas consultas que iban en el chat mientras voy preparando lo otro. Si está el video en YouTube, sí, María, está el video en YouTube, ya mismo estoy poniendo ahí el enlace en el chat. Y aclaro por las dudas, para las personas con discapacidad visual que estaban viendo el video no está audio descripto porque todo el tiempo, como se está hablando y se está explicando, no se audio describe y las imágenes son solamente como decorativas a lo que se va diciendo, ¿sí? Al último, cuando hay mucha música, ¿no? Son imágenes tipo flash, ¿sí? De folletos, de imágenes. Bien, Juanpi, pasamos entonces al cierre de este webinar en la propuesta en base a esto, porque en realidad esto sigue, ¿sí? Pero para ir como cerrando esta idea, esta plaquita que dice convivimos con todos los modelos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la propuesta, Juanpi, que teníamos para los que están? Principalmente preguntarles de acuerdo a lo que estuvimos viendo, lo que estuvimos escuchando, lo que estuvimos aprendiendo en todo este recorrido histórico, muy apretado, muy resumido, pero que muestra claramente las diferencias de cómo se veía a las personas con discapacidad a lo largo de la historia, cómo se va viendo. Y nosotros reconocemos que hoy en día coexisten todos estos modelos, estas formas de ver a las personas con discapacidad, y en diferentes ámbitos y situaciones se expresan de diferentes maneras, ¿sí? La pregunta es, si a ustedes se les ocurren algunos ejemplos de cómo estos modelos aparecen y se hacen visibles en la sociedad en general, ¿sí? Cualquiera de estos modelos, ya sea el modelo médico rehabilitador, el modelo de inclusión del que estuvimos hablando, en sus espacios
de trabajo, en su vida cotidiana, o sea, y los otros modelos, ¿cómo aparecen? ¿Se les ocurren algunos ejemplos que nos puedan decir? Y Por acá agrego, ejemplo, Juanpi, porque no. Perdón, sí, Gloria. Gabriela. Sí. Por ejemplo, a mí me pasó de que en el modelo ambientalista me parece que era de las adaptaciones o sea, que tienen que ver con el medio ambiente y la persona, con la discapacidad propiamente dicha. Por ejemplo, tener que trasladarlo, como bien decía el ejemplo, algunos se trasladan con los pies, caminando, y ellos en silla de ruedas. No todas las calles están preparadas con sus rampas, con sus respectivas adaptaciones para este traslado, para facilitar el traslado, como para normalizarlo, diríamos, dentro de la sociedad y lo que es los proyectos de vialidad y todas esas cosas. Creo que se debería trabajar un poco más en eso. Sí convivimos, pero creo que todavía le falta. Gracias, Gabriela. Muchas gracias también por eso iba a decir, que en esto que nos quedan 5 minutitos, así que dar ejemplos concretos. Acá, por ejemplo, María dice, excluyendo a personas de no poder hacer cosas sin saber que la persona puede hacerlo y de qué forma. Muchas gracias. Sí, una puntualización cortita. Este modelo a que se refería Gaby sería el modelo social, ¿sí? Que se basa mucho en las barreras. Por ejemplo, arquitectónica, que sería una barrera física, o sea, que no haya una rampa o que esté mal hecha, sería una barrera a nivel físico, ¿no es cierto? Exacto. Y la pregunta es, ¿qué pasa ahí con la inclusión de las personas con discapacidad? Y de hecho, un ejemplo, por ejemplo, que les decía en esto del video, ¿no? Si el video fuera un video que no tiene audio y es pura imagen, es también un video que no sería accesible, ¿no? Esto tiene lengua de señas, está con audio. Las barreras también comunicacionales tienen que ver con el modelo social. Pero esto que vos decías, Gabriela, de las distintas formas tienen que ver con el modelo de la diversidad, ¿no? Que habla de que las distintas personas se trasladan, algunas con los pies, otras en silla de rueda. Eso depende del modelo de la diversidad. Pero ¿qué pasa? Estamos como decimos que todos conviven, ¿no? En realidad acá sale lo que queríamos, que los ejemplos no son puros, es decir, el modelo de la diversidad, en esto que vos decías, también convive, como dice Juanpi, con el modelo social, con las barreras, ¿sí? Nosotros tenemos, acá dice Marisa, cuando antes de hablar de una persona en situación de discapacidad se lo hace en función de su diagnóstico, por ejemplo, tiene autismo en lugar de es Juana. Perfecto, ¿sí? El tema del nombre, primero el nombre, ¿no? Que la persona no es el diagnóstico, sino es un modelo médico. Cuando estamos en el modelo médico es el diagnóstico por sobre la persona. Nosotros habíamos con Juanpi puesto algunos ejemplos bien concretos para decirles, como para ir cerrando, pero si alguien más quiere decir de los que no participaron algún ejemplo, damos espacio a uno más y contamos cómo sigue. ¿Quién es? Carolina. Sí. ¿Qué tal? Yo trabajo en una residencia de adultos mayores con distintas discapacidades, pero yo tengo discapacidad, yo tengo epilepsia y en mi trabajo nadie lo sabe. Y hace poco una compañera de fin de semana también me enteré que tenía epilepsia y tuvo una crisis y la quieren echar. Y a mí me pareció que era algo violento porque tiene tanto derecho como para trabajar y sentirse mal también y tener una descompensación. Y no nos preguntan a nosotros cómo estamos, porque cada uno puede tener una discapacidad también y no notarse. Mi epilepsia no se ve, pero la tengo. Y puedo trabajar, puedo hacer cosas. Yo pasé toda la pandemia y jamás en 5 años nunca me pasó nada. Pero nunca supieron que yo tengo epilepsia. Tampoco lo saben. Ahora se están enterando por un tema que tuve que hacer laboral. Y también en el espacio laboral sí hay ciertos, tenés que ser sana. No sé qué es ser sana. Si tenés epilepsia no podés trabajar. Y me parece que no es así. Porque todos tenemos algún tipo de discapacidad.
Quizás algunas se nota, otras no. Yo tengo, Pero y que me corrija el licenciado Juan Pablo si es así o no, que con la discapacidad se nace y la incapacidad se adquiere. Muchas veces a lo largo de la vida las personas nacen sanas, lo que refiere el término sano de salud pública, sin ninguna afección mental, psíquica, fisiológica. Y si uno en el transcurso de los años adquiere esta epilepsia, como es la hipertensión, como es la diabetes, para eso están los estudios preocupacionales, no debería ser excluyente, o sea, no debería ser un requisito tener que tener todas las condiciones justamente sanas para poder ejercer. Ahora, lo importante es que usted demuestre, Carolina, que está controlada su epilepsia, que tiene la medicación al día, porque si no la misma empresa, geriátrico, lo que fuera, no quiere correr ningún accidente laboral con usted. A lo mejor por ahí viene la cosa. no, yo hice el preocupacional, expliqué, presenté mi CUD, presenté todo, donde me hago tratar, cuántos años hace que lo tengo, porque fue adquirida a los 9 años. Presenté todo, hice todo el camino correcto. Lo que pasa es que en mi trabajo nadie se ocupa de esas cosas. Bueno, vamos en esto tomar, perdón Carolina y Gabriela, pero para tomar y volver a la pregunta, justamente esto tiene que ver con el modelo de la prescindencia y el modelo médico, ¿sí? ¿Por qué lo decimos? Y estaba justo dentro de los ejemplos concretos que habíamos pensado con Juan Pablo. Cuando estamos hablando que en un trabajo, ¿sí?, por una cuestión de discapacidad se piensa que la persona tiene que prescindir de hacerlo, ¿sí? Esto es el modelo de la prescindencia, ¿no? Lo que segrega, lo que separa, lo que no ve a la persona, está relacionado con el modelo médico, que ve más el diagnóstico que la persona y su potencialidad, ¿sí? Entonces sí, ahí estamos viendo cómo dentro del ámbito laboral es uno de los grandes desafíos, ¿no? Cómo lograr que las personas con discapacidad tengan empleo. Nosotros en Argentina, entre las personas inactivas y las personas desempleadas, tenemos un 74% de personas con discapacidad, ¿sí? Entonces es un tema que realmente es alarmante, ¿sí? Y digo una cosita solamente para ir, si te parece, Juanpe, los ejemplos concretos que pensamos y vamos cerrando este espacio para contarles cómo seguimos. El término en realidad es discapacidad. Cuando se nace es una discapacidad, digamos, de nacimiento o discapacidad adquirida. Dentro de las capacitaciones que nosotros damos, les contamos cuáles son los términos correctos y cuáles serían los no sugeridos, ¿sí? El término incapacidad es uno de los que no son sugeridos, si bien en la CIF, que es la Clasificación Internacional de las Funcionalidades, está, porque habla de que la persona no es capaz, ¿sí? Una persona siempre es capaz, hay cuestiones que no va a poder, ¿sí? Hay términos como incapacitado, como inválido, que significa sin valor, subnormal, por debajo de lo normal. Son términos que, aunque aparezcan en algunas clasificaciones o se usen todavía, no son recomendables, sobre todo desde la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006, que Argentina adhiere a esta convención en 2008 y en 2014 la tiene como si estuviera al mismo nivel de la Constitución, ¿sí? Juanpi, te paso a vos para que digas algún ejemplo concreto de los que pensamos y ya después pasamos a la otra filmina. Bien, cómo no. En el modelo de prescindencia aparecen la pena, la lástima, sentimientos de ese estilo. Por ejemplo, que no se reciba a una persona con discapacidad en una escuela, en un colegio, porque tiene discapacidad, o por ejemplo empleadores o empleadoras que no van a contratar a una persona con discapacidad por alguna condición de discapacidad, ¿sí? Sí, y algunos ejemplos también que han dado ustedes también tienen que ver con esto. Pasando al modelo médico, el ejemplo es que la persona tiene un diagnóstico, por ejemplo, discapacidad visual en mi caso, y que el médico prescribe o te dice qué puedes hacer y qué no puedes hacer en tu vida de acuerdo a ese diagnóstico, ¿sí? Porque también tiene que ver con los espacios especiales de rehabilitación, donde la persona va a aprender a usar su producto de apoyo, su silla de ruedas, su bastón y otras actividades de la vida diaria que no lo haría en una escuela
normal, como mal se llama, pero o también contar con una profe o una maestra integradora, por ejemplo, que también se utilizaba esto anteriormente, tiene que ver con esto en la educación. Son algunos de los ejemplos que tenemos para seguir con otros modelos. En el modelo social, las barreras que ustedes ya dijeron, pueden ser barreras arquitectónicas, barreras en la comunicación. Le podemos agregar barreras actitudinales, que son cuando hay prejuicios, cuando hay creencias negativas, no vas a poder, no, esas son barreras relacionadas con las actitudes de las personas. Bien. Modelos biopsicosocial, tenemos, por ejemplo, aparece el CUD, que es el Certificado Único de Discapacidad. Ahí tiene en cuenta lo biológico, que es la condición física, biológica, orgánica o neurológica de la persona, y también la cuestión social. ¿Por qué? Porque el certificado, por ejemplo, va a influir en el transporte en general, digamos, en otras cuestiones que te pueden, digamos, asignar una pensión por discapacidad, por invalidez. Y acá aparece el término invalidez, ¿no? Que también es una barrera importante, porque significa que no tiene valor, ¿no? Entonces ahí estamos como segregando, discriminando. En el modelo de la diversidad aparece mucho las tecnologías asistivas, que son tecnologías de asistencia para personas con discapacidad. ¿Sí? En esto se hace mucha fuerza en este modelo, pero muchas veces este modelo lo único que tiene es un cambio de nombre, no tanto de mirada, porque muchas veces los constructos o digamos, las formas de pensar y de actuar tienen que ver también con los otros modelos que vimos anteriormente, y solamente se propone un cambio de nomenclatura, diríamos, sin hacer un cambio grande en la mirada, en esto, como por ejemplo ocurre en el modelo comunicacional de reconocimiento legítimo de personas con discapacidad, donde algunos ejemplos, por ejemplo, que la persona con discapacidad haga orientación vocacional y ocupacional para conocer el mercado, para conocerse a sí misma la persona, después autoconocerse, digamos, después conocer el mercado laboral, o sea, conocer qué posibilidades tiene en función de lo que le gusta, lo que le apasiona y todo lo demás, y después le dice al mundo, esta persona le dice al mundo quién es, quién va a ser, no que el mundo, que alguien le diga, como pasa muchas veces, quién tiene que ser, qué tiene que hacer y cómo y todo lo demás. Exacto. Bueno, Juanpi, gracias. Yo creo que en esto seguimos con la placa de cómo seguimos, ¿no? Porque hay tanto para hablar, tanto para escucharlos. Entonces, contarles que en realidad este es un webinar, ¿sí? Intentamos dar sí se va a subir, María. Nos pregunta si se sube el webinar a YouTube, se va a subir. Y contarles que esto fue un pantallazo, ¿no? Decirles, hay distintos modelos de la discapacidad y nosotros desde Por Igual Más venimos proponiendo uno, que es el que les contábamos, el de comunicación y de reconocimiento legítimo, un modelo que está cruzando fronteras, ¿sí? Ya ha llegado a distintos países y que en realidad lo que busca es entender que venimos como a complementar aquellos puntos que quizás los otros modelos no terminan de abordar, ¿sí? Como esto de que la persona con discapacidad está en el entre, más que dentro, fuera. El tema de las políticas públicas, ¿sí? Algo que ahí lo dice, pero lo reforzamos. El modelo de comunicación y reconocimiento dice, no basta con la ley, no basta con la política pública y el programa, ¿sí? Son 4 pasos. Es la ley, es la política pública, después es la medición del impacto de esa política y después la transparencia de datos y el acceso público, ¿sí? Entonces, es un modelo que va buscando plantear y proponer, tanto en el Estado como en la sociedad y en todas las personas, un nuevo abordaje. Así como también es un modelo que no solamente es para discapacidad, sino que se está usando hoy por hoy en otras diversidades o en otras personas que lo puedan requerir, como por ejemplo adultos mayores, ¿sí? Así que, ¿cómo seguimos, Mati? Que ahí te veo para contarles cuál es la propuesta. ¿Cómo seguimos? Bien, bueno, ¿cómo seguimos? Vamos a estar dando una capacitación el lunes que viene, el lunes 12, para ampliar sobre estos temas, profundizar un poco. Va a ser de 7:30 a 9:30 de la noche. Se van a tocar más temas como, por ejemplo, los antecedentes del modelo, aportes para otros modelos,
diferentes ejes y categorías, implicancias en diferentes dimensiones y bueno, y el impacto global que tiene el modelo. La modalidad va a ser también a través de Google Meet y bueno, la idea es que no va a tener un costo fijo la capacitación, va a ser un poco como voluntad. Quienes quieran donar un aporte van a poder hacerlo y quienes quieran hacerlo gratuitamente también van a tener la posibilidad de hacerlo. Para que los que quieran realizar un aporte va a tener un costo mínimo de 500 pesos y después, bueno, hay otros montos más elevados, pero bueno, ese es el mínimo. Y como les dije, quienes no puedan o quieren hacerlo gratuitamente también van a tener la posibilidad de hacerlo. Y bueno, la idea es que se lleven un conocimiento valioso y que, bueno, a la vez estén realizando un aporte para la fundación y los diferentes proyectos y programas que la misma tiene. Además, se va a entregar certificación de participación, también material de soporte, material teórico y la clase grabada, el video, que van a ser 2 horitas. Y bueno, también el webinar del día de hoy para los que llegaron tarde, que vi que se sumaron ya justo a la hora, también la vamos a enviar por correo, así que por eso no hay problema. Eso, iba a quedar en el canal de YouTube. Muchísimas gracias, Mati. Va a estar en el Y canal de contarles YouTube. contarles que bueno, que el lunes que viene va a estar Lucas Romero acompañando esta capacitación junto conmigo. No sé si estás por ahí, Lucas, para presentarte. Estaba por ahí conectado, pero estaba con problemas de conexión. Vamos a ver si lo puede. Ahí está, bien, logramos como la en, conexión. medio como en otra dimensión, pero estoy. Sí, es como decía Mati, ¿no? Pensaba esto que decía Mati recién del conocimiento valioso, ¿no? Creo que el principal desafío de la Fundación en este tiempo es que la perspectiva propia que hemos ido construyendo se conozca, se difunda, así que eso, muy contento con la convocatoria que hemos tenido hoy y con ganas de seguir profundizando el lunes que viene, así que nos encontramos el lunes 7:30 entonces. Así Ahí es. en el chat les comparto el enlace para, bueno, los que se quieran inscribir. Se los comparto ahí, igualmente también se los voy a enviar por mail para que lo tengan ahí disponible. Eso, ahí lo esperamos, Mati, en el chat. Y mientras tanto, bueno, agradecerte, Mati, Lucas, y sobre todo a Juanpi, agradecerte por compartir este webinar con vos. Juanpi es consultor nuestro, es un porigualista dentro del equipo. Y bueno, si bien no nos va a poder acompañar el lunes que viene porque va a estar de viaje, asesorando también y trabajando justamente en cuestiones de accesibilidad, está disponible siempre para cualquier consulta, ¿sí? Y bueno, y junto con Lucas vamos a estar acompañando esta capacitación que realmente esperamos que se puedan sumar porque vamos a ir de lleno al modelo de comunicación y reconocimiento. Es decir, no vamos a hacer todo este abordaje de todos los modelos porque la idea es la previa, ¿sí? Así que va a ser 2 horas para poder conocer en profundidad y escucharlos también porque sabemos que siempre son temas que generan consultas, dudas, etcétera. ¿Sí? Así que bueno, Juanpi, no sé si querés decir algunas palabras y vamos cerrando. Perdón, y antes que me olvide, le agradezco también a Rami que está por ahí, Ramiro Patiño, está bueno, Mati, Lucas y Juanpi del equipo, así que muchas gracias a todos. Agradecemos la participación, la colaboración en las dinámicas, la predisposición para estar con atención ahí, con las antenitas bien puestas. Y bueno, la invitación es a que se sumen al lunes que viene, así nos seguimos formando en todo esto. Gracias a todos y también si pueden nos pueden seguir en las redes sociales @porigualmás todo junto. Por igual más, todos sumamos.